Hola alumnos y alumnas, en este video y en colaboración con tía y profesora Jimena Oyarzo, que facilitó este instrumento de presentación, vamos a darle a conocer la estrategia de 4 pasos para resolver un problema. Para ello primero tenemos que activar los conocimientos que tengamos y recordar que hay 4 pasos fundamentales para resolver un problema matemático en cualquiera de sus niveles. Para ello, primero tenemos que entender el problema, lo que estamos haciendo. Segundo, planificar lo que vamos a realizar. Tercero, realizar o hacer los cálculos y toda la operatoria matemática. Y cuarto, comprobar. Si vamos con el primer paso, entender, vamos a tener un ejemplo problema aquí en el rectángulo. Lo que nosotros debemos hacer es leer el problema por primera vez para confirmar que entiendo todas las palabras que contiene. Si tengo duda con alguna, busco su significado en Google, en el diccionario. Luego leo el problema por segunda vez, pero esta vez utilizo un lápiz color diferente para destacar los datos esenciales y la pregunta. Si se dan cuenta ahí está marcado los datos con amarillo, los 150 alfagores y las 6 unidades, y la pregunta está marcada con celeste o calipso. Luego de esto, extraigo los datos esenciales y los represento bajo el problema de tal manera que me ayude a entenderlo. ¿Ya? Siempre es necesario anotar en alguna parte lo que estoy haciendo para poder después recordar si es que es necesario volver atrás. Entonces, como está ahí anotado en el rectángulo, mis datos son que tengo 150 alfajores en total y que 6 alfajores deben ir en cada caja. Ya, paso 1 completado. Paso 2, planificar lo que voy a hacer. Dice, observo los datos esenciales y me realizo las siguientes preguntas. ¿He visto este problema antes? ¿Cómo lo he solucionado? ¿Con qué estrategia? Ya, si es necesario, me pregunto todas esas frases para darme cuenta que a lo mejor en algún momento pude haber resuelto algo similar. Y también me pregunto cuál es la relación entre los datos, identificando palabras como aumentar, disminuir, repartir, gastar, ganar u otras. ¿Ya? ¿Y cuál es la estrategia más rápida para solucionarlo? Siempre hay una palabra clave en los problemas para determinar qué operación matemática voy a utilizar o qué es realmente lo que debo hacer. En este caso, en este ejercicio, la palabra clave va a ser distribuir, la cual se asocia también con las palabras de repartir y en este caso de dividir, que va a ser mi operatoria matemática, la división. Ya, paso 2 completado, tenemos planificado lo que vamos a hacer. Ahora vamos al paso 3 para realizar o hacer, en este caso, el ejercicio. Ya tenemos todo demarcado, ¿cierto? La palabra clave. Ahora nos toca resolver a través de la división, con la estrategia de la división. Y si se dan cuenta, ahí está todo el algoritmo de la división, que si tenemos duda aún con este tipo de ejercicios, pueden encontrar más videos en el canal sobre cómo dividir, por ejemplo, con una cifra en el divisor, con 2 cifras en el divisor o con números decimales. Todo lo podrán encontrar ahí respecto al nivel de complejidad que va aumentando año tras año. Entonces, en este paso, ejecuto la estrategia que he elegido en el paso anterior, que fue la división, realizo los cálculos de forma ordenada, como está ahí, y vuelvo a leer la pregunta y registro mi respuesta en palabras. Lógicamente, luego de terminar la división, yo me doy cuenta que, en este caso, el resultado es 25 y debo responder a la pregunta que me dice cuántas cajas necesita, y siempre, pero siempre debo dar una respuesta con una frase completa, ¿ya? ¿Cuántas cajas necesita Jaime? Entonces Jaime necesita 25 cajas. Finalmente vamos a realizar el paso 4 que consiste en comprobar. Comprobar siempre se relaciona con utilizar la operación inversa a la que utilizamos en la estrategia para resolver el problema. ¿Ya? Y bueno, verifico, ¿cierto?, que mi respuesta tenga coherencia con la pregunta. Comprobar que mis cálculos sean correctos utilizando operación contraria. Y preguntarme también de qué otra forma pude haberlo resuelto. ¿Ya? En este caso, como utilizamos la división, la operación inversa de la división es la multiplicación. ¿Y qué cosas voy a multiplicar? Es el asunto, ¿cierto? Entonces, como tenemos nuestro dividendo, que es 150, nuestro divisor, que es 6, y nuestro cociente es 25, para volver atrás a través de la multiplicación, nosotros tenemos que multiplicar nuestro cociente por el divisor y sumar, en este caso, si es que existe un resto. Para este ejercicio no lo hubo, ya que el resto fue 0. Entonces por eso solo basta con multiplicar el cociente por el divisor, 25 por 6, que resulta 150, y que calza con nuestro dividendo, que es nuestro objetivo.
150, 150. El ejercicio está correcto. Nuestra comprobación está finalizada. Y aquí es donde yo me pregunto de qué otra forma pude haberlo resuelto. Por ejemplo, ¿qué hubiera podido hacer? También a través de la adición en este caso podría haber sumado 25 veces 6. ¿Ya? Pero si se dan cuenta es un ejercicio mucho más engorroso o mucho más largo que haber realizado simplemente la multiplicación de estas dos cifras. Y así, ¿cierto? Terminamos con este ejemplo de problema con sus 4 pasos, con la estrategia de los 4 pasos. ¿Ya? Si es que existe alguna duda, no... Si existe alguna duda, si existe alguna inquietud, no dudes en preguntarlo en clases para poder resolver. Si tienes una inquietud, no dudes en preguntarlo en clases para que juntos avancemos en el proceso de aprendizaje-enseñanza y que no queden... Recuerda que si tienes dudas, recuerda que cualquier inquietud puedes preguntarlo en clase y así poder resolver tu duda. Recuerda también de que existen o van a existir muchos videos de ahora en adelante para que puedas revisar en el canal y no te pierdas respecto a las clases que podamos analizar. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.